Bienvenidos a su sesión número 1 de la materia de Derecho Fiscal, de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy empezamos esta nueva materia, la cual va a constar, primero vamos a ver la parte de la actividad financiera del Estado, cómo está organizada la parte del Estado, cómo está llevando esa carga financiera, qué hace con todo ese dinero, cuáles son sus actividades con las cuales se va a mover el Estado. Posteriormente nos vamos a mover a la parte de cuáles van a ser mis fundamentos para la parte de las contribuciones fiscales. Entonces nosotros vamos a ver, de hecho, nos vamos a apoyar en ese tema en la parte de la Constitución. Vamos a ir analizando parte por parte del artículo 31, fracción cuarta, que es nuestro fundamento legal para poder pagar las contribuciones en nuestro país. Después nos vamos a seguir con la parte de las fuentes del derecho, porque el derecho es una parte, es una rama muy amplia, en la cual nosotros vamos a encontrar varias leyes, reglamentos, pero a diferencia de otras ramas del derecho, la parte del derecho fiscal, sobre todo, ahora sí que tiene su base en cuanto a las leyes y reglamentos, algunos juicios que van a aplicar en forma particular a los individuos. Pero a diferencia de otras ramas del derecho, esta tiene que estar todo por escrito. En algunas otras ramas aplicamos muchas veces lo que se interpreta de la ley o lo que nos dicta la costumbre, pero en este caso tiene que ser un sentido estricto. Por eso nosotros tenemos que ver la parte de las fuentes del derecho y parte de este tema, de este tercer tema, vamos a ver la parte de las contribuciones. ¿Qué tipos de contribuciones nosotros tenemos de acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación? Posteriormente nos vamos a ir a la parte de relación tributaria. ¿Cuáles son los elementos de la relación tributaria, incluyendo la parte del domicilio fiscal? Vamos a ver esas partecitas que nosotros tenemos que identificar y de hecho vamos a ver algunos ejemplos de diferentes contribuciones que nosotros tenemos en la materia fiscal. Tenemos también, aparte de obligaciones, sobre todo hay que hacer énfasis qué obligaciones nosotros vamos a tener y qué obligaciones caen algunas personas por su monto de ingresos, por sus números de trabajadores, por sus activos que tengan dentro de la empresa. Es importante saber cuáles van a ser mis derechos como contribuyente y sobre todo en qué tipo de contribuyente nosotros podemos caer. Para poder, de hecho, con esto vamos a poder entender algunas figuras, porque aunque todos son personas físicas o todas son personas morales, son diferentes situaciones para la parte fiscal. Podemos ser una persona física, pero por ejemplo con actividad empresarial, o una persona física con sueldos y salarios, una persona física de honorarios, una persona física de arrendamiento, o ser una persona moral con fines lucrativos, una persona moral sin fines lucrativos, una persona de régimen simplificado, y de hecho cada una va a tener diferentes tipos de obligaciones. Vamos a ver las obligaciones en forma general y algunos casos en específicos que son mucho más comunes de encontrar, para que con eso nosotros podamos saber y entender cuáles van a ser nuestras obligaciones que tenemos como contribuyentes ante Hacienda. Posteriormente nosotros vamos a ver la parte de actualización y recargos para poder comprender cómo vendría siendo este cálculo. ¿Qué es una actualización? ¿Qué es un recargo? Que sobre todo son partes accesorias de cuando nosotros no pagamos a tiempo nuestras contribuciones. Y de hecho hay una parte en donde nosotros podemos arreglar con el fisco que si nos sale una cantidad muy grande a pagar, nosotros podemos pagarla en parcialidades, podemos arreglar con el fisco, pagarla en 5 o 6 parcialidades y calcular nuestras actualizaciones o recargos preferentes, con tasas preferentes. Es decir, algunas tasas de impuestos que son más bajas que las normales, ¿sí? Por eso se llaman tasas de recargos preferentes, con mora o lo que vendríamos siendo tiempo de mora. Entonces nosotros vamos a ver, de hecho, cuál vendría siendo esa parte y vamos a ver una partecita de lo que es las visitas domiciliarias, qué personas son las que están autorizadas a expedirme una constancia, un aviso, formas autorizadas que tenemos,
Vamos a ver muy por encima la parte del dictamen fiscal de estados financieros para poder entender de qué se trata esa parte. De hecho, ya lo vimos en algunas otras materias, pero aquí lo vamos nosotros a desmenuzar muy por encima porque es un tema muy amplio. De hecho, el dictamen fiscal es un tema que si yo lo abordo a profundidad, pues nos podemos llevar todo un curso en cuanto a ese tema. Por eso nosotros aquí nada más vamos a ver muy por encima eso del dictamen fiscal, sobre todo para entender de qué se trata, cuándo se tiene que presentar un dictamen fiscal, cuáles son las personas obligadas y sobre todo también qué tipos de dictámenes fiscales tenemos, uno para Hacienda, uno para Seguro Social, uno para impuestos locales, etcétera, ¿no? Entonces ya con eso nosotros vamos a ver los diferentes tipos de dictámenes fiscales que existen sobre la parte de los estados financieros de las personas que están obligadas y algunas que son voluntarias para presentar el dictamen fiscal. También tenemos otro que vendría siendo lo que les comentaba, algunos pagos en parcialidades de impuestos que le van a aplicar algunos recargos preferentes. Vamos a ver la parte de las notificaciones, quiénes son los que están autorizados y cómo es el proceso de una notificación, cuándo es un aviso y cuándo ya es una notificación y cuándo ya es un requerimiento. Nosotros también vamos a ver la parte de la devolución de impuestos y qué diferencia existe entre una devolución y una compensación, porque son figuras totalmente diferentes. Las dos las vamos a aplicar cuando tenemos un saldo a favor, pero en diferentes circunstancias, ¿no? Una me estarían devolviendo un impuesto y la otra me estaríamos compensando, o sea, es una forma de pagar a cuenta de otro impuesto, ¿no? Porque inclusive existe hoy en día lo que es una compensación universal de impuestos. Tengo también la parte de garantía de interés fiscal, que esa es una parte muy importante para cuando nosotros tenemos juicios, sobre todo contra Hacienda, entonces nosotros tenemos que hacer uso de nuestros derechos como contribuyentes, pero para poder iniciar un juicio nosotros tenemos que garantizar precisamente el interés fiscal de lo que nosotros vamos a empezar ese juicio. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pues no estoy de acuerdo con esto con Hacienda, pero voy a iniciar un juicio. Pero no nada más se inicia y ya, tengo que pagar primero, garantizar el interés fiscal y con eso iniciar la parte del juicio, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcamos sobre todo esta parte de garantía de interés fiscal. Tenemos la parte de la extinción de los créditos fiscales, cómo se estaría extinguiendo ese crédito fiscal y las obligaciones de las autoridades fiscales y derechos de los participantes. Esa es una parte muy importante para ver qué obligaciones tiene la autoridad, porque si yo estoy viendo también las obligaciones que yo tengo, también es importante que veamos cuáles son las obligaciones que tiene la autoridad hacia mi persona, sobre todo porque yo como contribuyente también voy a tener obligaciones que ya vimos anteriormente. Entonces también es importante saber cuál es la obligación que tiene la autoridad, ¿ok? Porque luego hay veces que de hecho no hacen, no cumplen con esas obligaciones que tiene la autoridad competente. Entonces, como ven, nuestro temario es un poquito amplio, son 10 temas, algunos un poco más complejos, otros más sencillos, pero los vamos a ir enfocando especialmente para la parte de comercialización. Y yo sé que ustedes no son especialistas en los temas de fiscal, más sin embargo deben de conocerlos porque eso afecta al negocio de una forma o de otra, ¿no? Entonces no podemos nosotros estar fuera de la mano de Hacienda, que es la parte que recauda los impuestos. Entonces, en todo negocio se necesita la parte fiscal, ¿no? Conocer por lo menos, saber que existen, saber que me digan contribución y saber qué es, ¿no? Y en qué momento nosotros estaríamos causando un impuesto, una contribución, un recargo, una actualización, que son una visita. En qué momento nosotros tenemos lo que es una visita, un requerimiento, un citatorio, etcétera. Son algunas cosas que son básicas para un negocio, ¿no? Y que sobre todo nosotros debemos de saberlas entender, saber qué hacer en ese momento, de qué se trata, porque muchas veces uno como contribuyente al no saber las cosas y cuando nos llegan en un negocio, nos llega una cosa de estas, algún citatorio, alguna visita,
no sabemos ni siquiera de qué se trata ni cómo actuar sobre esa circunstancia, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos todos estos términos, sepamos de qué se trata, sepamos qué es, y con eso nosotros conozcamos un poquito más de la parte fiscal. Ahora, nosotros en esta materia vamos a dar la parte introductoria, sobre todo para que conozcamos un poquito qué hace el Estado en la parte fiscal y cómo recauda sus impuestos, cómo recauda sus ingresos y cómo es la función que tiene el Estado en relación con esos ingresos que va a recaudar. Entonces, en primera, nosotros tenemos la definición del derecho. ¿Qué es el derecho? Pues el derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en la sociedad, inspirados en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. Entonces, nosotros en esta parte tenemos la parte de derecho fiscal. Empezamos con una definición muy general de qué es el derecho. ¿Por qué? Porque nosotros como contribuyentes, como personas que tenemos que pagar impuestos, pues también debemos de ver cuál vendría siendo las reglas del juego en cuanto a la materia fiscal, ¿no? ¿De qué se trata? Nosotros en la parte de derecho vamos a ver algunas reglas que nos van a normar como nosotros, como nuestra conducta que tenemos nosotros en un todo, en una sociedad. Ahora, la norma jurídica. La norma jurídica es una regla u ordenación de comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos, que en nuestro caso, en la materia fiscal, pues una norma jurídica pues va a ser la cual Hacienda nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para pagar los impuestos, que es una obligación de todos los mexicanos contribuir a la parte del gasto público. Por eso es importante que nosotros sepamos que una norma jurídica, en este caso Hacienda, nos estaría diciendo qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestra obligación constitucional. Entonces, por eso es importante saber cuáles van a ser mis obligaciones precisamente para el pago de los impuestos. Ahora, ¿cuál vendría siendo nuestra aplicación? La aplicación en ambos casos, bilateral o multilateral, el nivel adquirido al comportarse en un Estado, en vigor la norma acordada en su propio territorio y aplicarla por encima de las normas nacionales. Es muy importante, nosotros empezamos con esta pirámide en donde nosotros vamos a ver diferentes aplicaciones. Sé que es la primera vez que ven esa pirámide, pero es importante que nosotros iniciemos a conocerla, ¿ok? Veamos un poquito más acerca de esa pirámide. Nosotros la llamamos una pirámide constitucional, en donde nosotros vamos a partir de la punta. Aquí la punta nosotros vamos a encontrar lo que es la Constitución. La Constitución vendría siendo pues la Carta Magna, es nuestra máxima Carta Magna, en donde nosotros vamos a desprender todas las leyes, todos los mandamientos, todo debe de ir acorde a la Constitución. Posteriormente nosotros vamos a encontrar la parte de internacional, lo que vendría siendo los tratados internacionales. Esos tratados internacionales no pueden estar por arriba de la Constitución, más sin embargo sí van a estar por arriba de nuestras leyes, tanto federales como locales. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí nosotros vamos a encontrar algunos tratados que vamos a tener que aplicar cuando México tenga tratados firmados con los países que tenemos alguna operación con el extranjero especialmente. ¿Para qué? Para poder aplicar estos tratados nosotros tenemos que tener una prueba fehaciente de que el contribuyente con el cual estamos haciendo la operación en el extranjero tiene una residencia en el país donde nosotros tenemos firmado ese tratado. Esos tratados internacionales, México es el país que tiene mucho más tratados firmados con el extranjero. Entonces nosotros podemos encontrar como 44 países con los cuales México tiene tratados firmados. Esos tratados internacionales van a estar firmados en diferentes ramas, en lo que vendría siendo comercio exterior, aduanas,
en lo que es algunos impuestos, etcétera. O sea, el que nosotros vamos a considerar aquí en la parte fiscal son tratados internacionales referentes al impuesto sobre la renta o impuesto sobre ganancias. Aquí nosotros vamos a encontrar algunas leyes. Estas leyes van a ser de orden local y federal. En la parte federal van a ser, ahora sí que a todo el país y todo México. Y la parte local van a ser referentes a cada estado. Nosotros podemos mencionar aquí algunas leyes como podría ser la ley del IVA, la ley del IETU, la ley del ICR, que esas son las básicas, ¿no? IVA, IETU e ICR, la ley del IMSS. Todas estas vendrían siendo leyes federales, es decir, que aplican a todo territorio nacional, a todo México. Sin embargo, existen algunas leyes que son locales, es decir, que se van a aplicar por estado, que vendría siendo el Código Fiscal del Distrito Federal, el Código Fiscal del Estado de México, el Código Fiscal del Estado de Hidalgo, el Código Fiscal de Chihuahua, el Código Fiscal de Sonora, etc. Cada código es aplicable a cada estado para contribuir con los impuestos locales. Entonces aquí ya encontramos dos tipos de impuestos, la parte de impuestos federales y la parte de impuestos locales. Posteriormente van a venir aquí la parte de reglamentos. Esos reglamentos que van a hacer, fíjense bien, aquí en la parte de la Constitución nos van a tratar algunos puntos con los cuales nosotros nos van a dar nuestros derechos. Ajá, ¿qué derechos son los que tenemos? Y de la misma forma algunas obligaciones. Esos puntos se van a profundizar y se van a desprender lo que vendrían siendo las leyes. En materia fiscal encontramos estas leyes, ya sean leyes federales o leyes locales. Esa es la que nos va a decir qué es lo que tenemos que pagar en el momento que nosotros caigamos en el hecho donde está grabado el impuesto, es el hecho generador se llama. Por ejemplo, el IVA va a gravar la parte de consumo. Entonces, cuando yo realice un consumo, una compra y venta de algunos artículos, yo estaré grabando IVA. La parte del IETU está grabando flujo de efectivo. Cuando yo tenga compra y venta de artículos y pague con efectivo o con cualquier otra forma de pago, yo estaré generando la parte de IETU. Este ICR vendría siendo sobre ganancias. Cuando yo tenga ganancias en mi empresa, yo tendré que pagar la parte de ICR. Este vendría siendo la parte de seguridad social. Cuando tenga empleados y le tenga que pagar la parte de la seguridad social, entonces estaré cayendo en la parte de la ley, en la parte del IMSS. ¿Ok? Entonces, todos estos son impuestos que yo tengo que estar pagando. Ahora, estos impuestos aquí nos dicen en qué momento yo caigo en el hecho generador para pagar estos impuestos. En los reglamentos nos están dando las reglas a seguir para pagar estos impuestos. Ojo, esto nos está dando reglas. ¿Por qué? Porque se llama reglamento. Sin embargo, donde se genera la parte de los impuestos es aquí, en la parte de las leyes. Las leyes nos van a dar los impuestos y aquí nos van a dar las reglas de cómo cumplir con estos impuestos. Es importante que nosotros reconozcamos cada figura. ¿Por qué? Porque luego a los legisladores o a los diputados les falla y nos dicen que tenemos que pagar unos impuestos en esta parte. Y pues no, esos impuestos no van a ser como nos dice en la parte del reglamento. El reglamento solamente nos tiene que dar las reglas de cómo cumplir con los impuestos que se encuentren aquí. Y estos impuestos tampoco pueden ir en contra de lo que nos marca la Constitución. Esos impuestos que nos marcan estas leyes tienen que estar acorde a lo que nos diga la Constitución. Posteriormente, aquí nos están dando las reglas para seguir, para pagar estos impuestos. Sin embargo, hay veces que los mismos legisladores o a los mismos diputados les falla y no nos dan todas las reglas a seguir para pagar la parte de los impuestos.
luego a veces se les olvida, ¿no? Y entonces tienen otro instrumento que es mucho más abajo, que se llaman reglas de carácter general. Esas reglas son mucho más específicas, pero esas reglas nada más nos van a decir, como dice, las reglas para cumplir ya sea el reglamento o ya sea el pago de impuestos. Estas reglas vendrían siendo reglas de carácter general. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esta pirámide. ¿Por qué? Porque aquí no nos pueden decir qué impuestos son los que tenemos que pagar, ni tampoco aquí. Donde nos tienen que decir qué impuestos son los que tengo que pagar, es aquí en qué momento tengo el hecho que me está generando el pago de impuestos. Por eso es importante conocer nosotros esta escala. ¿Por qué? Porque si me van a dar algunos impuestos aquí, pues esos impuestos pues no estarían acorde a nuestro marco legal y no causarían impuestos, no causarían efectos. Por eso es importante que nosotros conozcamos esto y sepamos que estas son reglas de carácter general. Esto es un reglamento que nos van a dar las reglas de cómo cumplir con la parte de los impuestos. Y estos tratados internacionales voy a aplicarlos sobre todo cuando aquí, por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta me marcan un 35%. Yo busco si tengo tratado firmado con la autoridad, con el país, que estoy haciendo operaciones con el extranjero y veo que es el 20%. Entonces yo le digo a Hacienda, oye, mira, voy a hacer una operación con Japón y México tiene firmado tratado con Japón. Y en lugar de aplicar el 35% que me estás marcando tú en tu ley, yo voy a aplicar el 20% de tratado internacional. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos sobre todo esta pirámide, ¿no? Que es muy importante en nuestra materia para saber qué es lo que nosotros vamos a aplicar y en qué momento nosotros vamos a seguir lo que nos están diciendo las diferentes disposiciones. ¿Qué es la actividad financiera del Estado? Pues el Estado prácticamente es una figura, es todo un, podríamos decir, todo un monstruo, en donde va a tener diferentes actividades, pero sobre todo el Estado cumple con lo que vendría siendo las actividades financieras. Esa es la acción de desarrollo al Estado, orientado a la obtención de ingresos con la ayuda de un conjunto de normas jurídicas para la realización de sus fines, así como de la administración de la percepción del ingreso y de la inversión del mismo a través del gasto público. Entonces, si se fijan, es prácticamente lo que hace el Estado. El Estado, a través de Hacienda, a través de la Cámara de Diputados, a través de la Cámara de Senadores, que es lo que es el Congreso de la Unión, nos van a dar las normas que nosotros vamos a tener que cumplir, pagando nosotros nuestros impuestos, nuestras contribuciones. El Estado va a obtener todos esos ingresos y ¿qué va a hacer? Va a administrarlos de una forma eficiente para con ello cubrir las necesidades que tiene el pueblo. Entonces, con esta definición nosotros podemos analizar o ver tres actividades en materia financiera que tiene el Estado, que es primero obtener ingresos, que es todo el pago que nosotros estamos haciendo de las contribuciones correspondientes. Posteriormente el Estado va a hacer la administración de esos ingresos, cómo las va a administrar para después tener estos ingresos y cubrir las necesidades de la sociedad. Entonces, fíjense, obtiene ingresos, los administra y cubre necesidades. Es importante que nosotros identifiquemos bien esas tres actividades principales que hace el Estado en materia financiera. Con esto nosotros la actividad financiera del Estado podemos decir que está clasificada en 4 tipos o 4 áreas: la política financiera, la economía financiera, el derecho financiero y la sociología financiera. Vamos a ver de qué se trata cada una. La política financiera, aquí nos van a decir qué
¿Qué fines se pueden alcanzar con todo lo que nosotros o con todo lo que el Estado va a recabar? ¿Cuáles van a ser sus fines? La economía financiera nos va a decir los medios que debe de aplicarse para llegar a esos fines. ¿Cómo va a cobrar la parte de los impuestos? ¿Ok? Posteriormente tenemos la parte del derecho financiero. Ese derecho financiero lo vamos a dividir en dos, lo que es derecho financiero y derechos administrativos. El derecho financiero es prácticamente sistematizar los ingresos y gastos del Estado y regular sus funciones. El derecho administrativo va a crear los órganos para ejercer la administración pública y con ello satisfacer las necesidades de la colectividad. Entonces, toda la estructura que tiene el Estado para cubrir las necesidades las va a administrar el derecho administrativo. Y el derecho financiero solamente se va a dedicar a la parte de ingresos y gastos del Estado. ¿Sí? Todo el sistema o toda la estructura que tiene el Estado para recabar esos ingresos y administrarlos en el gasto. Y el derecho administrativo es toda la estructura que tiene el Estado para cubrir esas necesidades que tiene ante el pueblo. Posteriormente, la sociología financiera van a ser los efectos de la actividad financiera del Estado en la sociedad. ¿Cómo reacciona la parte de la población ante el cobro o la imposición de esa carga tributaria? ¿Por qué? Porque el Estado no nada más debe de aplicar esos impuestos, esos porcentajes, sino también ver cuál es la capacidad que tienen los diferentes sectores de la población. Y podríamos decir que ver cómo estaría afectando el cobro de esos impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado, pues simplemente su actividad muy sencilla podría ser nada más estar cobre y cobre y poder decir, no, pues el chetu, por ejemplo, del 17.5 lo elevo al 30%, ¿no? Pero también tiene que ver qué repercusiones va a tener sobre la economía, sobre todo el causar ese impuesto. ¿Cómo estaría la economía reaccionando hasta al cobro de ese impuesto? Para que con eso también el Estado analice si ahora sí que aguanta la población o aguanta la estabilidad o aguanta la parte adquisitiva de la gente para que pueda pagar ese tipo de impuesto a esa tasa. Por eso es importante, sobre todo, esa parte de la sociología financiera, para ver qué repercusiones va a tener en las diferentes poblaciones, bueno, en los diferentes sectores, podríamos decir, de la población, el pago de ese tipo de impuestos. Y con eso también el Estado estaría en cierta forma, pues ahora sí que podría tener cierta conciencia de qué es lo que pasaría con el pago de esos impuestos. ¿Ok? Volvamos nosotros a ver, de hecho, esa clasificación del derecho público y del derecho privado. Ya una vez ya lo vimos, pero ahora en la parte del derecho fiscal, nosotros encontramos que es parte del derecho público. Aunque yo les digo y les comento que esta clasificación es muy subjetiva, podríamos decir, o sea, no es tan restrictiva. Nosotros tenemos que clasificar el derecho en público y privado, más sin embargo, muchas veces el Estado puede tomar algunas figuras privadas, por ejemplo, ¿sí? que tenga que caer en la parte fiscal, ¿sí? en la parte del derecho privado, cuando el Estado toma algunas figuras como empresario. Aunque el Estado no puede tomar esa figura de empresario, algunas veces sí lo toma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la parte del patrón, ¿no? El patrón tiene que pagarle a los trabajadores. Entonces, en ese caso, el derecho vendría siendo una parte laboral, ¿sí? Por eso se dice un derecho privado. ¿Por qué? Porque el patrón es una empresa y le estaría pagando a todos sus trabajadores. Sin embargo, cuando el Estado toma la figura del patrón, porque el Estado también tiene trabajadores, entonces el Estado en esa forma
estaría tomando una figura del derecho privado en la parte del derecho laboral. Y ahora él como patrón, el Estado también como patrón, está recabando impuestos. Esos impuestos vendría siendo la parte del impuesto sobre la renta del sueldo de sus trabajadores. Entonces el Estado en esta parte estaría cayendo en una parte del derecho fiscal, que sería la parte del derecho público, ¿sí? Pero haciendo lo que vendría siendo el pago de las contribuciones, ¿no? Entonces, si se fijan, es muy, podríamos decir que esa clasificación es muy, o sea, tenemos que clasificar, ¿no?, las diferentes ramas del derecho. Sin embargo, estas ramas muchas veces, la parte fiscal puede caer en el derecho público o en algunas circunstancias podría caer también en el derecho privado. Por eso les comento que esta clasificación muchas veces puede cambiar de acuerdo al libro que están ustedes consultando. Para fines de nuestra materia, nosotros vamos a tomar esa clasificación en qué sería un derecho público, un derecho privado, las ramas que contiene cada derecho, pero les vuelvo a comentar, puede cambiar de acuerdo al autor según el enfoque que les estarían dando a cada una de las ramas del derecho positivo. Ahora, nosotros vamos a tener que nuestro poder o todos los poderes de nuestro país están divididos prácticamente en tres, que vendría siendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso lo podemos consultar en nuestra Constitución, donde van a tener los diferentes tipos de poderes. Ese poder, el primero vendría siendo el ejecutivo, que está representado por el presidente de la República. El legislativo está representado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y la parte del poder judicial está representada por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, el Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y el Juzgado de Distrito. Vean los tres poderes que nosotros podemos encontrar en nuestro país. Ahora, es importante que nosotros conozcamos que el Ejecutivo es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque lo vamos a tomar en algunas sesiones posteriores. Ahora, el poder legislativo está dividido en dos cámaras, lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados es aquella que va a representar al pueblo, ¿sí? Por cada personas, o sea, son las que representan prácticamente al pueblo. Y la Cámara de Senadores son las que representan a los diferentes estados, al Senado de la República. Cuando nosotros juntamos las dos cámaras, se llama lo que es el Congreso de la Unión. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos las dos cámaras, ¿sí? Y que sepamos que el poder legislativo está dividido en las dos cámaras. Muchas veces nosotros vamos a tener que encontrar las dos cámaras unidas, lo que es la parte del Congreso de la Unión, y en algunos otros casos nosotros vamos a trabajar con la parte de diputados nada más y en la parte de los senadores. En materia fiscal, bueno, todo empieza, o sea, la parte de los impuestos, la parte de las leyes, todo empieza precisamente con estas cámaras. Estas cámaras son las que van a seguir un proceso para poder formular las leyes o los impuestos o toda la parte, podríamos decir que las leyes, reglamentos y todo lo que va a normar a nuestro país. Ahora, es importante comentarles que todas las demás materias, o sea, la parte de laboral, civil, mercantil, etcétera, todas esas leyes, todas esas disposiciones van a empezar, se van a originar primero con la Cámara de Senadores y posteriormente la Cámara de Diputados. Ya cuando están aprobadas todo ello, pueden lanzarse a la parte ejecutiva para que la promulgue el presidente de la República. Sin embargo, en la parte fiscal es importante mencionarles que empieza todo este proceso con la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque los diputados son los que representan al pueblo y al fin y al cabo el que va a pagar esas contribuciones es el pueblo. Por eso todo el proceso fiscal empieza con la Cámara de Diputados. El presidente de la República puede mandar algunas disposiciones, algunas iniciativas, etcétera, pero tiene que empezar todo el proceso
por la Cámara de Diputados. El presidente se la tendrá que pasar, se la tendrá que turnar a la Cámara de Diputados, la aprueban, la discuten, si pasa a la Cámara de Senadores. Si están de acuerdo, pasa con el presidente para promulgarla. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan la diferencia entre las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. Como les comentaba, la Cámara de Diputados está integrada prácticamente por 300 diputados, según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante un sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Fíjense bien, entonces todo eso es lo que representa al pueblo, que vendría siendo la parte de los diputados. La Cámara de Senadores solamente está representada por 25 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional. Entonces, como ven, la Cámara de Diputados es la que representa la mayoría, ¿no? Ahora, ¿qué requisitos necesitan para ser diputados? Necesitan ser mexicanos por nacimiento, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originarios del estado que representan, no estar en un servicio activo en la parte del Ejército Federal, ¿sí? No ser secretario o subsecretario del Estado ni ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Y no ser ministro de algún culto religioso. Ahora, para la parte de los senadores serían los mismos requisitos, solamente cambiaría la edad, que en este caso para los senadores se requiere tener un mínimo de 25 años cumplidos el día de la elección. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuáles son estos requisitos para ser diputados. Ahora, como yo les había comentado, es importante que nosotros conozcamos ese proceso legislativo para la formulación de leyes. Primero se debe de tener una iniciativa que la puede presentar cualquiera de las cámaras o el mismo presidente de la República. Se pasa a lo que sería la discusión, ya sea por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Posteriormente, cuando ya se tenga aprobada por una de las cámaras, pasa a la siguiente cámara para que se tenga la aprobación de las 2 cámaras. Posteriormente, se va a tener lo que es una promulgación y una publicación por parte del Ejecutivo. Y en algunos casos se puede tener un refrendo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente se va a tener lo que es la iniciación y duración de la vigencia de la ley tributaria. Ya cuando se empieza a promulgar, se va a decir a partir de esta fecha se va a empezar, o a partir del 31 de mes tanto, o a partir del 1 de enero del 2014 empieza a tener vigor esta ley. Entonces se va a tener que obtener una vigencia para poderla nosotros seguir. Por eso es importante que nosotros conozcamos ese proceso legislativo. Entonces, como ven, la parte financiera del Estado la parte financiera y la parte fiscal sobre todo, es un mundo, es un área muy interesante para nosotros, porque con eso nosotros vamos a conocer cuáles van a ser nuestros derechos y nuestras obligaciones en la parte fiscal. Por eso es importante que nosotros conozcamos un poquito de esa área. Ahora es turno de ustedes para que puedan resolver los cuestionarios, el cuestionario correspondiente a esta primera sesión, y con eso puedan reafirmar lo que hemos visto en la misma. No me queda más que agradecerles su atención e invitarlos para que nos veamos en la próxima sesión. Muchas gracias.